tener un mejor padre. No, porque Dios utilizó todo eso para mi beneficio. Utilizó todo eso para mi bien. Y eso te lo digo a ti como hijo. Dices, oye, es que mi padre, estoy sufriendo con él. No. Dios quiere utilizar los errores de tus padres para bendecirte, para cambiarte. Sí. Yo puedo ver la persona que soy y la verdad es que fue gracias a esas tribulaciones, esas dificultades que viví. Aprendí tantas cosas, el Señor me forjó tanto. Y es que debes entender eso. Dios está detrás de las circunstancias que vives. No te has salido de su amor. Su amor te cubre por todas partes, en todas circunstancias, y hace que todo obre para tu bien. De tal manera que no tienes excusa tú como hijo. Estás sufriendo como padre, ¿sabes? Puede ser que estés sufriendo, pero el amor de Dios te sigue envolviendo. Y está detrás de esas circunstancias que está permitiendo en tu vida. Y por eso quiero que entiendas varios principios en este sentido. Primero, tienes que entender que nada puede destruir tu propósito. Y hablamos de nada es nada. Es fabuloso saber eso. Dice Romanos 8:28 que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Y cuando habla que todo obra para tu bien es en serio. Cada situación que Dios permite está diseñada de antemano, está permitida de Dios para que pueda desatarse tu propósito. Puede ser que no sea lo más agradable que tú quisieras. Sí, puede ser que sea difícil, que sea dolorosa, pero no tiene que ser agradable para que desate tu propósito. Sí. De hecho, ¿saben qué es lo más difícil de este entendimiento? Para muchos les es difícil porque quieren o queremos como personas vivir nuestro propio ideal, nuestro propio propósito y no el de Dios. Cuando te amoldas, alineas a Dios, ¿sí? Entiendes que todo obra de acuerdo al propósito que Dios escogió para ti, no para el que tú escogiste para ti. Algo que me costó en mi juventud era, la verdad es que mi papá frustraba todo sueño y toda ilusión que yo tenía. ¿Quieres hacer esto? Sí, cuando le dije, papá, quiero escribir. Me dijo, quieres ser escritor y demás. Pero déjame explicarte esta dinámica. Nada puede destruir el propósito por el cual fuiste creado. Y las circunstancias que Dios permite en tu vida, esas circunstancias que no puedes cambiar, que están fuera de tu control, Dios los permite porque te llevan y te orillan a tu propósito. Pero este propósito va a implicar que muera tu sueño, que muera tu anhelo, que muera lo que tú quieres. Va a implicar una muerte de tu ilusión, de tu ideal, para que puedas abrazar lo que Dios tiene preparado para ti. Y mientras que te tardes más en morir a ti mismo en ese sentido, más difícil te va a hacer el aceptar y el vivir en contentamiento, abrazando lo que Dios tiene preparado para ti. Déjame explicarte. Dios previó las malas decisiones que la gente que iba a tomar en contra tuya. Todas las malas decisiones, todos los abusos y demás cometidos de la gente que te rodea, Dios los previó de antemano. De hecho, tan así que si no cometieran esos abusos, si no cometieran esas fallas en contra tuya, no podrías cumplir tu propósito. ¿Cómo puedo decir eso? Tú lo puedes ver en el caso de José. Si a José no lo hubieran vendido sus hermanos, no podría haber llegado a Potifar. Si la esposa de Potifar no lo hubiera acusado en falso, no podría llegar a la cárcel. Si no, en la cárcel no lo hubieran abandonado, no podría encontrarse a las personas con las que interpretó el sueño y no podría llegar a cumplir su propósito. Fue hasta el final de sus días que llegó y comprendió que Dios me trajo aquí y estuvo conmigo en todo esto. De tal manera que las malas decisiones de la gente, si no lo hubieran tomado, no podría haber llegado a su propósito. Lo mismo teníamos con Jesús. Jesús decía, o sea, tú puedes ver que si a Jesús no lo hubieran traicionado, no lo hubieran querido matar, no hubiera podido llevar a cabo el proceso de redención. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios lo que hace es que se adelanta, ve de antemano qué va a suceder y pone a las personas con lesiones pecaminosas que van a ayudarte a cumplir tu propósito. Y permite que suceda. Está todo fríamente calculado. De hecho, Jesús lo decía de esta forma, decía, el Hijo del Hombre va de acuerdo a lo que está escrito para él. O sea, va a cumplir su propósito. Decía, pero más hay de aquel por el cual es entregado. Mejor le habría no haber nacido de nuevo. Está diciendo, ¿sabes qué? La traición que vas a hacer, Judas, va a desatar mi propósito, va a cumplir aquello por el cual está escrito que tengo que vivir. Y lo mismo pasa para contigo.
tú como hijo de Dios, porque tienes el Espíritu de Dios morando en ti, ninguna decisión pecaminosa de tus padres, nada puede destruir tu propósito. Y al contrario, es necesario que pase para que se desate tu propósito si es que aprendes a vivir dentro de la voluntad de Dios y a reaccionar como Dios quiere. ¿Sí? Aún tus mismos fracasos, tus mismos errores como hijo, es que también la he regado. Dios los considera de antemano y les previó para llevar a cabo tu propósito. ¿Por qué? Porque lo amas. Todo va bien a los que aman a Dios. Te voy a poner este ejemplo. David, ¿cometió errores? Sí. Cometió errores fatales. De hecho, llegó a adulterar con Betsabé. Y su error, él porque se arrepintió, porque ama a Dios, volvió así. ¿Y sabes qué hizo Dios? De esa relación incorrecta, restaurada en Dios, vino la genealogía del Mesías. Nada más imagínate, ponte a pensar eso. Está diciendo, entonces si no hubiera pecado David, no hubiera venido la genealogía de Jesús. Así de fuerte. Entonces estamos diciendo que estaba Dios, lo que hace Dios es que se prevé de antemano los errores que vamos a cometer y los utiliza para su propósito. Y lo mismo aplica para ti, no solamente para David, porque eres hijo de Dios. Sí, Dios es tan grande, es algo que tienes que entender. Dios es tan grande que nada puede destruir el propósito de Dios. ¿Quién puede destruir sus planes? ¿Quién puede arruinar lo que Él tiene en mente llevar a cabo, hacer? Sí. Dice la Biblia en 1 Juan 4:4 que Dios es más grande que hay en el mundo. Y eso quiero que lo entiendas bien. Ninguna persona que te rodea, ni aun tus propios errores, porque amas a Dios y porque perteneces a Cristo, pueden arruinar tu propósito. Nada ni nadie. Entonces no puedes lloriquear porque, es que arruinó mi papá, mi propósito, mi mamá con sus errores, hizo esto, me hizo sentir. No puedes lloriquear por eso. Porque si lloriqueas de que le das un atributo a esas personas más grande que Dios, está diciendo es que esas personas son tan grandes, son tan fuertes, son tan poderosas que pueden destruir los planes y los designios de Dios. ¿Sí estamos entendiendo la dinámica? Está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Ellos sí pueden contra ti y pueden ganar. Y si lloriqueas con eso, ¿sabes qué haces? Menosprecias a Dios. Cuando tú le lloriqueas porque alguien frustró tus planes, podrán frustrar tus planes, tus propósitos, tus ideales, pero no los de Dios, jamás. Entonces, cuando hay un luto, hay un llanto, sí, puedes llorar, puedes ir a necesario que pases, que sufres la ofensa y demás, pero tienes que hacerlo con esperanza, como hijo de Dios, porque al final de cuentas los propósitos de Dios se van a cumplir. Y lo que hicieron era necesario que pasara para que se cumplan sus propósitos. ¿Sabes? Por no entender esto, la gente de Israel lloraba o lloriqueaba, ¿sí? Porque pensaban que personas podían destruir el propósito de Dios para sus vidas. Fíjate lo que dice en Números 14:11, dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Fíjate. O sea, cuando tú lloriqueas porque piensas que tu propósito está frustrado por lo que te han hecho, es como si lloriqueas así con Israel cuando vean los gigantes, es que vamos a perder, todo está arruinado, y Dios diciendo, ¿me menosprecias? ¿Tú crees que no puedo utilizar todo esto? ¿Tú crees que no podemos vencer? Por eso tienes que tener en cuenta esto. En Cristo eres más que vencedor. Sí. Así como yo vencí una crianza incorrecta y demás bajo el mal liderazgo de mis padres, tú también puedes hacerlo. No hay excusa para ti. Puedes aún cumplir tu propósito porque el Espíritu de Dios mora en ti. Sí, pero tienes que tener en cuenta, es el propósito de Dios, no el tuyo. Y por eso tienes que aprender a alinearte al propósito de Dios. ¿Te acuerdas la frase de Pablo? De Jesús, que le dice a Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, o sea, dar patadas contra el aguijón. A veces estamos dándole patadas y dándonos de topes contra la pared porque queremos vivir nuestros planes, nuestros propósitos. Y déjame decirte, así no funciona. Tú que estás en Cristo, tú te tienes que moldear al propósito de Dios que Él tiene para ti, no el que tú tienes para ti. Y mientras que eso no suceda, vas a vivir frustrado. Pero si te alineas, vas a vivir por encima de las circunstancias porque Dios siempre cansa, siempre vence. Sí. Y no solamente nada puede destruir tu propósito, nada puede destruir o dañar, mejor dicho, tu corazón. ¿Cómo que nada? Nada.
Dice la Biblia en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Fíjate la orden, la ordenanza, la instrucción es guarda tu corazón. O sea, cuida lo que dejas ahí. ¿Sí? El problema, algo que enseñamos en el taller de sanidad emocional es que no es el dolor que sientes, el dolor que puede influirte. La gente puede afectarte físicamente y puede causar dolor emocional en ti. Pero el problema no es el dolor que causan. Eso no te daña, no destruye tu vida. El problema es con lo que haces tú con el dolor. Porque el daño en nuestro corazón se hace siempre desde dentro hacia afuera. Se daña con tus reacciones, no con lo que la gente hace contra tuya. Se daña el corazón desde adentro, nunca desde afuera. Entonces, el cómo reaccionas a ese dolor, el cómo reaccionas, el cómo manejas ese dolor, qué haces al respecto, es lo que te causa, lo que daña tu corazón. Son las decisiones pecaminosas lo que daña tu corazón. Por eso, cuando tú sabes este principio, tú entiendes que realmente puedes guardar tu corazón, que no depende de otras personas. Hay personas que me dicen, es que tú no estás guardando el corazón de la gente. No se trata de guardar el corazón de la gente. La gente tiene que guardar su corazón porque se daña desde adentro, nunca desde afuera. Lo que tú hagas con las personas puede causar dolor, pero no dañarlo. Jesús le causó dolor. Claro, tú ves en el Salmo 22 cómo estaba sufriendo la situación que estaba sufriendo en la cruz. Pero Jesús nunca sufrió el daño en sí mismo porque supo cómo reaccionar ante esa situación. Por eso puedes guardar tu corazón, puedes mantenerlo sano. Por eso en las situaciones más adversas, más difíciles, tú puedes salir avante y victorioso. Hay personas que pasan una situación adversa y se hunden, se deprimen. Y pasan otras, la misma situación adversa y salen victoriosas y con un montón de enseñanza. ¿Cuál fue la diferencia? El cómo reaccionaron. Porque la gente puede causar daño, puede causar pérdida física, daño emocional, pero no dañar tu corazón. Tus reacciones lo van a hacer. Entonces, cuando entiendes que tu propósito no puede ser destruido, que tu corazón no puede ser dañado, sino por tus reacciones. ¿Sí? Y cuando entiendes que Dios está detrás de cada circunstancia que vives, ¿qué puedes pensar? Dice Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Está hablando de Moisés, cuando estaba tuvo que confrontar al faraón y a sus ejércitos y llevar a Israel en una travesía increíble. Pero él, ante esos retos increíbles, él se sostuvo porque veía a Dios detrás de las circunstancias. Y lo mismo pasa contigo. Tienes que ver a Dios detrás de las circunstancias. Él tiene el control de las circunstancias que vives. Tiene perfecto control. ¿Sí? Tiene control de las circunstancias. De hecho, tal así Jesús decía, cuando estaba delante de Pilatos, que parecía que había sido acusado en falso y que estaba entregado ahí, decía Jesús, ningún poder tendría sobre mí si no te fuera dado desde arriba. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba reconociendo que más que Pilato, era Dios que estaba detrás de la situación, llevando a cabo sus planes. Dios tiene control de las circunstancias que vives. Dios tiene el control de tus tiempos. Dice Salmo 31:15 que en tus manos están mis tiempos. El Señor sabe tus tiempos. A veces nos frustramos porque queremos que todo suceda en nuestra agenda, a nuestra forma de pensar. Y no solamente tiene control de las circunstancias, tiene control de tus tiempos, tiene control aún de las cosas más insignificantes. ¿Quién se toma el tiempo de contar cuántos cabellos tienes en la cabeza? ¿Quién? Tu Padre Celestial. Dice Mateo en 10, del 29 al 30, que tal control y tal detalle tiene Dios de ti, que aún hasta tus cabellos están contados. Nada más imagínate, esta es la atención que Dios tiene para contigo. Por eso cuando ves que Dios está detrás de todas las circunstancias que vives, puedes decir, nada es casualidad. Tal vez tú no lo entiendas, pero no tienes que entenderlo, tienes que confiar en el Señor. ¿Sí? No tienes que entenderlo todo, pero sí puedes confiar en Él. Por eso, ante esa situación, debes y tienes que deshacerte de toda actitud de víctima que puedas tener. ¿Te acuerdas de Pedro? Para el mundo, las situaciones adversas que vivimos los hijos de Dios son causa de autocompasión, son causa de vergüenza, son causa de vituperio. Para el Hijo de Dios, son nuestra gloria, son nuestra victoria. Nosotros alabamos a Jesús porque Él pudo atravesar este sufrimiento victoriosamente.
Nosotros admiramos a grandes líderes porque sabemos que pudieron permanecer firmes, avantes, en medio de las situaciones más adversas posibles. Pero el mundo llega contigo y dice, ten compasión de ti mismo. Satanás quiere llevarte a tener una actitud de víctima. Eso mismo le dijo Pedro a Jesús cuando Jesús le dijo que era necesario que padecieran muchas circunstancias y situaciones difíciles, que iba a tener que sufrir y ser muerto en la cruz. Pedro se acerca con él y dice, Señor, ten compasión de ti. De ninguna manera esto te acontezca. Compasión. ¿Sabes qué hace la compasión? La autocompasión, ¿sabes lo que hace? La autocompasión es sumamente delicada. ¿Por qué? Porque denigra a Dios. ¿Cómo que denigra a Dios? Sí. Primero, hace pensar que ya no tiene control sobre tu vida. Que no tiene suficiente poder. Y que lo que la gente hace en contra tuya, definitivamente está fuera del poder y del control de Dios. Y que va a obrar para tu mal. Sí. Está diciendo que realmente Dios, de hecho, no solamente cuestiona su poder, cuestiona su integridad. Está diciendo que realmente Dios no te ama. Que en esa situación que estás viviendo, Dios se olvidó de ti. Que va a permitir que obre para mal porque ahí no te amó. Sumamente delicado. No solamente denigra a Dios, su integridad, su poder, sino que también te quita el poder que Dios te dio a ti sobre la situación. Porque cuando tienes actitud de víctima es, ya te diste por vencido. No hay nada más que hacer. No hay nada más que aprender. Te quita el poder que Dios te ha dado para vencer en esa situación. Por eso Jesús reprendió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Y no reprendió a Pedro, reprendió al Espíritu que está hablando a través de Pedro. Porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando tienes la perspectiva humana, netamente mundana, vas a sentirte víctima. Cuando tienes la perspectiva de Dios, vas a estar por encima de las circunstancias. Porque ya sabes que nada puede destruir tu propósito, nada puede dañar tu corazón. Y Dios está detrás de cada circunstancia que vives. Ante esa perspectiva, ¿puedes quejarte de los malos padres que tienes? No. Para nada. Pero tienes que entender que no solamente tienes que tener esta perspectiva, esta visión de las cosas, tienes que tener varias... hay varios recursos que tienes que tener para vencer. Sí. Primero tienes el recurso vital. Eres hijo de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti. Eso es crucial. Sin eso, date por vencido. Primero entrégate al Señor. Pero ya con Él, sí, tienes que, tener sabiduría. Básico. Sí. El problema, como ya hemos visto, no son tus papás. Oye, ¿tienes malos padres? Bueno, el problema no son tus papás. Tú como hijo de Dios, tu problemática es otra. Tú no puedes cambiar a tus papás. Sí. El problema no son tus papás, ni lo que pueden hacerte incluso. ¿Cómo que no? No, ni siquiera eso. El problema ni siquiera es Satanás, aunque quiera destruirte. Ni siquiera es Satanás el problema. ¿Sabes cuál va a ser tu problema? Tu falta de conocimiento. El problema será tu ignorancia. La ignorancia, sí. Porque típicamente ignoramos los recursos que Dios ya te dio para vencer. La problemática no son las problemáticas o las guerras que vivimos. La problemática es que no sabemos que Dios ya nos dio todos los recursos que necesitamos para vencer. Recursos, sí. Hay sanidad del corazón ante los dolores que te pueden infligir. Y si no sabes cómo operar, recibir esa sanidad, estás frito. Isaías 61:1 dice que Dios me ha enviado a sanar los corazones heridos. ¿Sí? Por eso, algo que comenzamos aquí en Minas, te enseñamos cómo sanar las heridas. Los principios que la Biblia enseña para eso. Por eso te invitamos a que tomes el taller de sanidad interior. Entonces hay sanidad del corazón ante los dolores que te puedan infligir. Hay propósito divino más glorioso ante la muerte de tu ideal que pudieras tener. Dice la Biblia en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Tú tienes tu ideal, es solamente un ideal. Lo que Dios tiene preparado para ti es mucho mejor. Y si no cedes tu sueño, sí, vas a sufrirla. Entonces hay un propósito divino más glorioso ante la muerte de tu ideal. 3, hay sabiduría. ¿Qué hablamos con sabiduría? Perspectiva divina para llevar a cabo, para sobrellevar la adversidad. Fíjate lo que dice Santiago. Santiago 1 del 2 al 5 menciona de que
debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Dice, ¿cómo? Cuando lee a la gente este versículo, dice, ¿cómo podamos estar en sumo gozo? Porque cuando entendemos que todo obra para nuestro bien y que Dios está detrás de cada circunstancia, vemos entonces la luz en ese sentido. Pero a veces no la vemos. Y en ese contexto, Santiago dice en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala. Eso pedir sabiduría, Señor, ayúdame a entender esta situación. Para encontrar el gozo en esta situación que estoy viviendo. Sí, recuerdo estaba en una situación muy difícil en una familia que me estaba hospedando y estaba orando, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Entonces el Señor me habla y me da sabiduría. Me dice, ¿no te das cuenta de lo que estoy haciendo? Estoy forjando en ti esta parte de tu carácter, estoy enseñándote esto y esto. Y me dio sabiduría para entender sus propósitos, sí, el por qué estaba pasando esa situación. No solamente hay sanidad al corazón, no solamente hay un propósito divino, no solamente hay sabiduría, también hay perdón para tus metidas de pata. Vas a meter la pata. Pero tranquilo, hay perdón. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay perdón, también hay autoridad para cortar cualquier perturbación u obra demoníaca. Hay padres que están metidos hasta las chanclas en cuestión de ocultismo. ¿Sí? Pero Lucas 10:19 dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Qué más quieres? Y no solamente eso, sino que hay un mejor tú al final de este proceso. Pues te obliga a cambiar y a madurar para salir avante y victorioso en la situación que estás viviendo. Porque Dios te pone en una situación donde no hay salida. Santiago 1:3 dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejan que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Fíjate lo que pasa cuando Dios pone a prueba tu fe. Entonces, ¿cómo Dios va a utilizar todo esto para tu bien? Como hijo que está bajo mal liderazgo de los padres que están violando todos los principios. Dios lo va a utilizar para tu bien. Lo que quiere hacer contigo como hijo. Lo que Dios quiere hacer contigo como hijo en esa situación es desatar tu propósito. Es llevarte a que cumples el propósito de Dios, a forjarte. Porque aunque no lo creas, tus padres así como están, sin cambiar, son la mejor bendición de tu vida porque tú estás en Cristo. ¿Qué va a hacer el Señor contigo? Fíjate lo que va a estar haciendo con el Señor. 1. Va a forjar los frutos del Espíritu en ti. Va a desarrollar los frutos del Espíritu. Son esas situaciones difíciles de nuestra vida, las cuales nos vemos metidos que no podemos cambiar, las que sirvan para pulir nuestro carácter y hacernos madurar. Mientras que las personas del mundo se hunden al pasar por las pruebas de la vida, el Hijo de Dios que anda en el Espíritu sabe cómo mantenerse a flote y lograr que todo obre a su favor. Déjame explicarte. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre y todos ellos que vienen en Gálatas capítulo 5, 20 y tantos. Pero déjame explicarte esto. Esos frutos solamente se desarrollan cuando se ponen en práctica, cuando se ejercitan. Así como el músculo se ejercita para desarrollarse, lo mismo pasa con los frutos. Dices, oye, ¿quieres orar por paciencia? Que el Señor te dé paciencia. Te va a poner en una situación donde vas a requerir ejercitarla. Dices, oye, es que me falta amor. Te va a poner una persona odiosa para que la desarrolles. ¿Sí? Es que soy medio rebelde, cabezón, Señor, trabájame. Te va a poner un mal liderazgo para que aprendas a someterte. Dios va a forjar eso. Tienes que aprender eso. Dios está más interesado en tu perfeccionamiento, en tu santidad, en forjarte, que en tu comodidad. Mientras que tú quieras tu comodidad y Dios quiera tu santificación, están en dos sintonías diferentes y van a sufrir, ¿sí? Hasta que tú te amoldes al de Dios, porque Dios va a ganar. Tú vas a forjar tu carácter, también va a corregir las deficiencias que puedes tener en tu vida. Si alguna parte de tu vida se derrumba, ¿se acuerdan de la historia del hombre prudente que viene en Mateo 24-27? Del hombre prudente y el hombre insensato que construyó la casa sobre la roca y otro sobre la arena, ¿se acuerdan? Que le enseñamos en la escuela dominical, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Okay. Esa enseñanza está así para una predicación, pero está genial. ¿Sí? Porque
Porque ahí Jesús dice que la roca no es Cristo, sino sus enseñanzas. Si alguna parte de tu vida se derrumba y no está pasando victoriosamente la tormenta, es porque no estás cimentada en sus enseñanzas. O las ignoras o no las estás poniendo en práctica. Porque cuando cimentas tu casa sobre la roca, que son las enseñanzas de Cristo, Jesús te promete en esa parábola que vas a pasar la tormenta victoriosamente. Si tu vida se derrumba en algún aspecto, en algún detalle, si sientes que perdiste en algún aspecto, es porque no estás basando tu vida en algún área en las enseñanzas de Cristo. Y es por tu ignorancia o porque no estás poniendo en práctica lo que ya sabes. ¿Sí? Entonces va a corregir las deficiencias que pueda haber en tu vida. También va a querer que aprendas a contentarte en cualquiera que sea tu circunstancia. Esta señal es una señal de madurez en la vida de un cristiano. Filipenses 4:11 dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y Dios quiere enseñarte a que tu felicidad no depende de las circunstancias que te rodean. De tener buenos padres, una circunstancia perfecta. ¿Vale? Seríamos infelices. No, estaríamos buscando controlar cada aspecto. Vives en una vida estresada, tratando de cambiar a la gente a tu alrededor, las circunstancias para que se hagan de acuerdo a tu ideal para ser feliz. Y Dios te quiere enseñarte que no, que la felicidad está en tu relación con Él. Entonces vas a acudirte para que aprendas a bailar en medio de las circunstancias adversas, ser feliz en medio de esas circunstancias. También va a santificarte. Va a llevarte a que saques toda falta de perdón, odio, orgullo, rebeldía, etc. Dice 1 Tesalonicenses 4:3 que la voluntad de Dios es tu santificación. ¿Sabes? Algo que me ayudó, que Dios utilizó con el mal liderazgo en mi familia, la mala paternidad, es que me forjó tan tremendamente. Yo no sabía que era un orgulloso, ignorante, soberbio, rebelde, hasta que me puso con el liderazgo de mi papá. Y wow, que Dios me pulió. Wow, que Dios me forjó. Y gracias a Dios por eso. También va a querer que aprendas a estar bajo autoridad. A saber cómo lidiar con esa etapa de tu vida bajo la autoridad de tus padres, caracterizada por la falta de poder de tu parte. No puedes hacer muchas cosas. Romanos 13, del 1 al 2, menciona que tienes que someterte a las autoridades superiores porque las que han sido establecidas por Dios. Y si te rebelas al orden establecido por Dios. Déjame decirte una cosa. Dios te quiere llevar a tu propósito. Y si no aprendes a someterte a las autoridades que sí ves, ¿cómo te vas a poder someter a la autoridad que no ves que es de Dios? ¿Cómo vas a poder servir a Dios cuando no estés de acuerdo con Él? Si no te sometes a las autoridades que sí ves. Sí. Algo que el Señor me decía y trataba conmigo, se me decía: me eres una amenaza. Recuerdo cuando mi adolescencia. Y yo: Señor, ¿por qué? Porque no estás dispuesto a someterte a la autoridad que he puesto sobre ti cuando no estás de acuerdo con ellas. ¿Y qué esperanza tengo yo que vas a someterte conmigo directamente? Lo mismo quiere Dios forjar contigo. También quiere que aprendas a negarte a ti mismo. Lucas 9:23 te advierte que tú, como hijo de Dios, en una familia disfuncional, va a llevarte a eso. Dice Lucas 9:23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes por qué queremos salir de nuestras casas muchas veces porque no queremos negarnos a nosotros mismos? Queremos llevar a cabo nuestros planes, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros ideales. No estamos dispuestos a someternos al propósito o al trato de Dios y respingamos. Pero déjame decirte, eso trae consecuencias muy graves. Entonces tienes que aprender a negarte a ti mismo, negar a tus deseos, a tus comodidades, a tus ideales para someterte al trato de Dios. También algo que el Señor quiere hacer es que quiere enseñarte cómo mejorar el liderazgo de tus padres. ¿Sí? Quiere enseñarte cómo resistir la injusticia, la ignorancia e ineficiencia de los líderes actuales. ¿Odias el mal liderazgo de tus padres? No tus padres, sino su mal liderazgo. Bueno, púlete con ellos para llegar a ser mejor. ¿Sí? Si no, vas a cometer los mismos errores. Entonces, utilízalos. ¿Tienes casos de estos? David, polido con el mal liderazgo de Saúl. Sí, estúdialo, te va a dar aliento. José, pulido con el mal liderazgo de sus hermanos o de los líderes con los cuales estuvo. Pero déjame decirte, o te pules y pasas la prueba, así como Jesús en 40 días pasó la prueba,
O tienes la opción de respingar, tratar de huir de la prueba y no aprender lo que el trato de Dios para contigo. ¿Sabes quién respingó ante la prueba? No aprendió, no se sometió. El pueblo de Israel. Jesús le tomó 40 días, Israel le tomó 40 años y murió en el desierto, no pasó. Y lo mismo pasa contigo. Y lo que Dios quiso y ordenó para tu bendición, esos malos padres que tienes, por no someter el trato de Dios en tu vida, por no discernir a Dios detrás de las circunstancias que te rodean, van a obrar para tu bien. Pero si lo disiernes y te sometes al trato de Dios, va a ser la bendición más grande que Dios te pudo haber dado. Así como yo lo puedo decir de mis padres. No tuve padres perfectos, pero fueron la mejor bendición que Dios me dio. ¿Sí? Entonces, esto es con la idea de que tomes aliento de la situación que estás viviendo. No depende y no le eches la culpa a tus padres después de ver estos principios. Es que mis padres, por tu culpa estoy así. No es por tu culpa. Tienes todos los recursos en la Biblia para vencer en cualquier circunstancia que estés viviendo. Pero tú dices, oye, yo ni siquiera soy cristiano. No he recibido el Espíritu de Dios. Si tú no eres cristiano todavía, no le has entregado tu vida a Cristo, tienes que comenzar con Él. Porque para poder vencer, solamente se vence con el Espíritu de Dios morando dentro de ti. Si no, vas a ser víctima de las circunstancias que te rodean y no vas a estar por encima de ellas. Y si quieres hacerlo, quieres recibir el Espíritu Santo para poder vencer en esta situación, te invito a que le entregues tu vida a Cristo. Entregarle tu vida a Cristo significa rendir tu voluntad a su señorío, a su voluntad. Empezar a hacer lo que la Biblia ordena. Empezar a dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe. Empezar a congregarte, a leer la Biblia. Si estás dispuesto a hacer eso y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para pagar tus pecados, puedes obtener la vida eterna si tan solo invocas su nombre. Puedes decirle ahí en una oración sencilla, cerrando tus ojos, te puedo guiar. Dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, de seguir mis propios caminos y te pido que me perdones. Hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Yo hoy recibo tu salvación. Si hiciste genuinamente esto, va a haber resultados. Vas a buscar congregarte, vas a buscar leer la Biblia. Si no, fue mera oración. Pero si lo hiciste, acompáñanos. O busca una congregación cerca de tu casa. Queremos ayudarte en tu crecimiento. Hay mucho que tienes que aprender. Y a los hijos que están pasando, que son cristianos, que conocen al Señor, espero que esto haya sido buenas nuevas. Sí. Es algo difícil a veces porque te quita la víctima. Ya no puedes echarle culpa a nadie. Ahora esta enseñanza te da responsabilidad a ti, a que tomes el control de las circunstancias que estás viviendo. A nadie más, sino a ti. Vamos a pedirle al Señor que el Señor tu corazón se amolde o se encamine, se someta al proceso de Dios que Dios quiere hacer en tu vida. Porque quiere pulirte, quiere perfeccionarte. Y la prueba, así como el horno que purifica y perfecciona la plata y el oro,